Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo fórum online de Better Advanced Experience. Yo soy Mariano Gijón Sanz y soy una de las personas que forman el equipo de experiencias y que hacemos posible pues, toda esta agenda cultural que les traemos día a día. Hoy una de esas experiencias es muy interesante porque vamos a hacer un evento gastronómico y para ello vamos a hablar de vinos y de la cultura del vino en España, que tenemos tantas denominaciones de origen y la verdad es que tenemos un producto de mucha calidad. Y para ello tenemos la suerte de contar con Susana Munilla, que es una experta en marketing, en publicidad, también en comercio internacional y aparte es una apasionada y una gran conocedora del mundo del vino y además a través de su blog Vida y Vino, que lleva gestionando desde el año 2010, pues bueno, nos habla de todas estas cosas. No sé si estás por ahí, Susana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ¿Qué tal, estamos? Susana? ¿Cómo estás? Estupendamente, muy contenta de estar hoy aquí con vosotros. Qué bien. Tú desde Zaragoza, ¿verdad? Mi ciudad natal y donde estoy ahora mismo ubicada y vivo. Qué bien. Bueno, no lo he comentado, pero nos vas a hablar de un montón de anécdotas, de curiosidades del mundo del vino, vamos a hablar de sus orígenes y Sí. estoy segurísimo de que vamos a aprender muchísimo contigo esta tarde y cosas que aún los amantes, seguro que muchos amantes del vino no conocían. Probablemente, eso espero. Yo espero aportar bastantes cosas, curiosidades, historias y si la gente luego puede aportar, siempre es bienvenido. Seguro que sí. Pues Susana, muchísimas gracias. Yo también le voy a decir a toda la gente que nos está viendo que al finalizar tu presentación me volveré a conectar y todas las preguntas que la gente quiera hacer, tenéis un chat donde podéis escribirlas y luego yo te las traslado a ti, Susana, y charlamos un ratito, si te parece. Fenomenal. Pues Estupendo. te dejo solo ante el peligro, creo que tienes una presentación que nos vas a compartir. Ahí, perfecto. Muy Me bien, estáis pues viendo. te dejo con todo esto tan interesante que nos vas a contar, Susana. Muy bien, muchas Hasta gracias ahora, y hasta dentro de un hasta rato. luego. Hasta ahora. Bueno, pues como nos decía Mariano hoy, voy a compartir hoy con vosotros los hitos del vino, el por qué, el dónde, el cuándo estamos disfrutando a fecha de hoy de esta bebida tan nuestra que es el vino aquí en España y por supuesto en todo el mundo. Los hitos del vino los voy a contar a través de la historia del vino, que es una historia del vino que no se puede comprender sin la evolución del hombre, de la agricultura, del clima, de la cultura y también con la evolución y la participación de los envases en los que ha ido y va el vino y también cómo se ha transportado a lo largo de todos estos siglos. Así pues, vamos a empezar. También haremos una pequeña introducción al final de todas las maravillosas uvas que tenemos aquí en España, porque esto nos dará pie a otras charlas que haremos en el futuro más centrados en lo de las uvas, en todas nuestras uvas, y por eso le hemos llamado una fiesta de uvas. Pero vamos a empezar con el origen del vino. El vino, como todos sabemos, o por lo menos aquí nosotros, en nuestra cultura occidental, viene de la vid, y la vid es una planta que da el fruto de la uva. ¿Qué pasa? El origen, yo siempre le he llamado la planta que viene de las montañas, porque de hecho es que viene de las montañas, la vitis vinífera, la sátiva, la que nos da el fruto para hacer vino. Aquí haciendo un alarde de imaginación, que a mí me gusta mucho imaginar cómo fueron los inicios del vino. Estoy aquí hace unos años en un viaje, una excursión muy bonita que hicimos por zonas mías de Aragón, concretamente por Calatayud, y visitando viñedos, llegamos a unas alturas bastante importantes, más de 1000 metros, 1200 metros, y encontramos aquí esta planta que es una vitis vinífera silvestre. ¿Por qué os pongo esta foto? Es para que nos imaginemos y hagamos otra vez ese ejercicio de imaginación para irnos y retrotraernos en el tiempo a unos 10.000, 8.000 años antes de Cristo. ¿Y dónde? ¿Dónde? Pues la vitis vinífera, la planta que llegó de las montañas, como digo, llegó realmente de todas estas montañas aquí del Cáucaso y de la cordillera de Zagros. Estamos ubicados, como veis muy bien, en la zona del
creciente fértil en la zona de Mesopotamia, y nos ubicamos aquí en el origen de la planta, cuyos vestigios datan del año de 8000 antes de Cristo, lo que es la planta. Esta planta, luego con los siglos, los años y los milenios, fue bajando aquí a las planicies, donde se creó toda esta cultura que todos bien sabemos, Mesopotamia, con su creciente fértil y un oasis dentro de unas zonas muy secas y desérticas. Es importante las montañas, como digo aquí, Zagros y Cáucaso, el Cáucaso concretamente en la zona de la actual Georgia. Y toda la cadena caucásica mide como unos 5000 metros, pero lo que es el pequeño Cáucaso que llaman es donde se encuentra Georgia y la ubicación de estos restos arqueológicos de las primeras pepitas y vitis vinífera que se encuentran. Así, con el paso de los siglos y los milenios, todo esto se desarrolló, y es importante que nos fijemos aquí en los fenicios. Luego hablaremos de ellos porque fueron unos grandes precursores. Aquí en toda esta zona es cuando ya el Homo sapiens se vuelve un hombre sedentario, comienza a cultivar, y de hecho en la zona de Babilonia, aquí donde estoy marcando, también se encuentran vestigios de hace unos 2800 años, donde dicen que ya se empezó a cultivar y a dominar la vid. La vitis vinífera en sus maneras arcaicas. Por supuesto, no tiene nada que ver con lo que es ahora hoy en día. Así continuamos, como os decía, se han encontrado, estos son de un museo que estuve hace un par de años, que hice unas fotografías de las pepitas, y que ya existían también pepitas que tienen igual 3000, 4000 años de antigüedad, pero que son importantes para conocer la evolución. Y aquí ya vamos a lo importante y lo interesante que nos lleva aquí en la charla de hoy. Uno de los principales hitos. ¿Cuál fue uno de los principales hitos? Como ya hemos comentado, uno fue el origen de la planta, cómo se asentó en el creciente fértil y cómo se comenzó a elaborar, y sobre todo los recipientes, con sus tinajas, sus ánforas, y quiénes fueron los precursores y los que mejor se adaptaron a la nueva cerámica de estos siglos del Neolítico. Fueron los fenicios. Los fenicios fueron los inventores de las ánforas. Luego estas ánforas sufrieron muchísimas transformaciones y adaptaciones y nuevas técnicas, pero sí que hay vestigios de la época de los fenicios, lo que es el actual Líbano, para que nos situemos, lo que es el actual Líbano, vestigios. Lo mismo que la foto que he puesto aquí en esta esquina inferior, ¿veis? Es la reproducción, un dibujo de una noticia que ha salido ahora hace un par de semanas de la Universidad del Líbano, que han encontrado un lagar abierto donde ya en época fenicia los fenicios, los pobladores, elaboraban y cultivaban vino, lo elaboraban y lo llevaban aquí en las ánforas, como se pueden ver aquí. Esta de la esquina es una tinaja fenicia, pero que se encontró ya en España en tierras íberas. Luego hablaremos ahora de los íberos, que eran los pobladores de la península ibérica antes de que llegaran fenicios. También eran poblaciones que habían llegado del Neolítico. Así vamos siguiendo en todos estos hitos, como hemos dicho, la zona, el origen. Unos son los envases para transportar el vino, y nos adentramos aquí en una de las partes importantes, que uno de los hitos importantes en nuestra historia del vino. Siempre, como veis, me voy a centrar al vino, vino, vino. Dentro de toda la historia está el arte, la cultura, pero nosotros estamos hablando de vino, no lo olvidemos. En esta expansión que hablaba de los fenicios, que vienen desde esta parte de aquí, se extienden por todo el Mediterráneo, llegando incluso, por supuesto, a Egipto, que luego ahora nos pararemos enseguida en Egipto con sus técnicas de perfeccionamiento. En Egipto llegaron por todo el mar, nuestro Mare Nostrum, como dirían los romanos, por todo el mar Mediterráneo, incluso a la península ibérica. De hecho, llegaron aquí los fenicios y fundaron Cádiz. Cádiz en
en 1100 antes de Cristo. Cuando ellos, los fenicios, llegan aquí, ya se habían encontrado con pobladores más arcaicos que elaboraban vino de una manera arcaica y lo consumían en ritos, parece ser que religiosos. Todo esto son datos arqueológicos y que vienen basados en excavaciones que se han encontrado, de hecho, aquí en toda esta zona del Levante, de España, cerca de Valencia. Concretamente, esta ciudad que aquí se marca, que pone Quelín es caudete de las fuentes en Valencia, toda la zona actualmente de Requena, de Utiel. Pues aquí hubo unos de los hallazgos más importantes de poblados íberos que elaboraban vino en lagares abiertos y bueno, exprimían las uvas y fermentaban y se la bebían, le podemos llamar vino aquello. Eso fue muy importante y es uno de los hitos también que tenemos en nuestra historia del vino. Estoy mirando aquí. Como decía, los fenicios cuando llegaron a España vieron que se bebía vino, pero introdujeron también técnicas modernas para aquella época, es decir, introdujeron el torno, las ánforas, unos recipientes más modernos para contener el vino y para transportarlo. Esto fue uno de los hitos muy, muy destacados e importantes que los fenicios nos aportaron a nosotros aquí en la península ibérica. Pero antes de llegar los fenicios a la península ibérica, como habéis visto en el mapa anterior, estaban los egipcios, porque el Líbano está muy cerquita de Egipto, el Líbano actual. Entonces, los egipcios también 3.000, 4.000 años antes, 3.000 años antes, ya estaban ellos elaborando vino. Y aquí sí que tenemos unos vestigios impresionantes en las tumbas que se han descubierto, sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XX, y hay dibujos preciosos y con muchísimo detalle que se ven aquí. Por ejemplo, he elegido uno, decir que todas las fotos son de archivo personal, pero como el mapa y esta figura las he sacado de internet, de Wikipedia. He elegido una donde se ve perfectamente cómo hacían la vendimia, recolectaban las uvas, lo llevaban a su lagar, lo pisaban las uvas y por aquí salía este vino que salía a este pequeño lagar, lo llevaban luego a las ánforas. Y de hecho aquí uno de los hitos que más me ha gustado siempre en la historia del vino es que se creó, digamos, la primera denominación de origen protegida y controlada, como le llamo yo, la ribera del Nilo, porque en las laderas, en las orillas del Nilo, se cultivaba muchísimo viñedo. Para ellos, para los egipcios, era el segundo cultivo en importancia, el cultivo de la vid, la elaboración de vino, y ellos recibieron de los fenicios influencia, recibieron las ánforas y los egipcios las perfeccionaron. Tanto es así que indicaban en las ánforas, en los tapones, indicaban el origen del viñedo, el lugar de donde provenían las uvas, el elaborador, las fechas de la vendimia. Incluso hay escritos y descubrimientos por los restos arqueológicos en los que ya nos cuentan que ellos, los egipcios, conocían la levadura que transforma el azúcar en alcohol, es decir, la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que transforma el azúcar en alcohol, con el mosto. Ellos conocían ya el proceso de fermentación. Es muy curioso, fueron muy avanzados en cuanto a técnicas y consumo de vino. Por esto, todas estas técnicas también los fenicios se impregnaron mucho de ellas, y entre fenicios y egipcios nos trajeron hacia nosotros, hacia el oeste, técnicas y consumo. Esta diapositiva me gusta mucho también, es una foto que hice en el Museo de Caudete, de Quelín, y hace referencia a nuestros ancestros aquí en España, en la península ibérica,
cuando los íberos ya vivían, pues igual hace 4 o 5 mil años o 3.000 antes de Cristo, procedentes de todas estas tribus nómadas que venían de África, de Europa. Bueno, pues nosotros los íberos, que nos quedamos en la costa levantina, luego también estaban los celtas, pero los que básicamente consumían vino eran nuestros ancestros, los íberos, que eran los pobladores de la península ibérica. Como he dicho antes, cuando los fenicios llegan en el 1100 y fundan Cádiz, ya se encuentran con una cultura muchísimo más arcaica, y esto es el asa de un recipiente, de una pequeña ánfora o recipiente íbero que ya existía, y por esto llevan también estas marcas. En cuanto a los íberos, decir que, como os he comentado antes, hay vestigios en la costa valenciana, como la ciudad de Quelín, y aquí, por ejemplo, en Aragón también tenemos una ciudad íbera con vestigios íberos que se ha estudiado mucho en la zona de la provincia de Zaragoza hacia Calatayud, que es Segeda, y también en la zona de Mara. Ahí también tenemos vestigios de los pobladores íberos aquí consumiendo vino. Siempre hablamos de vestigios de lagares, ánforas, recipientes, pepitas, que es lo que a nosotros nos interesa en esta historia del vino. ¿Y qué pasa cuando ya habían llegado fenicios, estaban los íberos? Mientras tanto, todo el Mediterráneo seguía su vida, se seguía desarrollando. ¿Y quiénes eran allí los reyes? Bueno, pues como sabemos todos, los griegos, con su gran imperio y su cultura helena. Por centrarnos y concretar en lo que nos concierne, que es el vino, nuestra mayor herencia a fecha a día de hoy es el simposium. El simposium, que no era nada más y menos que cuando ellos se congregaban para beber vino y para hablar. Muchas veces era sobre filosofía, sobre poesía. Ellos se juntaban, cogían una crátera grande y de ahí con las copitas bebían. De hecho, en el siglo IV a.C., Platón ya establece unas bases y unos fundamentos de cómo disfrutar del vino de una manera culta, hedonista, y ya marcaba las 3 pautas de la primera, segunda y tercera copa, que era pues para la alegría, la salud y el bienestar, que a partir de la cuarta, quinta copa ya uno se embriagaba y la cosa no terminaba muy bien. Pero esto es realmente interesante, cómo en esta cultura hedonista y magna le daban esa importancia tan grande al vino. De hecho, en la Magna Grecia, que ya sabéis que era toda la parte sur de Italia, cuando los griegos conquistaron y se asentaron en Sicilia, en Calabria, en la punta de la bota, llegando hasta Nápoles, era tan importante el vino que, además de ser la Magna Grecia, por supuesto, se llamaba Enotria. Toda aquella zona se llamaba Enotria porque se plantaron muchos viñedos, también empezaron a alinear los viñedos, es decir, poniéndolos en parras. Bueno, tuvieron una gran devoción por el vino, y esta es una de las grandes herencias que nosotros hoy en día tenemos. Abajo he querido poner también una foto del museo, una copa griega con figuras rojas del siglo IV antes de Cristo. Esto ya es esa herencia griega que también queda en España cuando los griegos se acercan y vienen aquí. Pero fundamentalmente los que más tiempo estuvieron con nosotros y los que más se asentaron, desde luego, que fueron nuestros amigos los romanos, que ellos, cargados de toda la cultura griega, todo en lo bueno, sobre todo en la parte culta griega, vinieron aquí a la península ibérica, como vinieron, por supuesto, como fueron por toda Europa. Con lo que nos concierne aquí en España, cuando llegan los romanos aquí a la península ibérica, se ubican ellos muy cerca de los ríos. ¿Por qué? Sobre todo del Ebro, del Duero, incluso en el sur del Guadalquivir, y fundan ciudades, como sabemos. Los romanos, ¿por qué? En cuanto al vino hablamos,
porque ellos eran grandes consumidores de vino, les encantaba el vino y como transportarlo suponía mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿qué hacían? Plantar viñas cerca de los ríos y así elaboraban el vino y lo podían transportar con más facilidad. Lo mismo hicieron cuando fueron a la Galia, a Germania, a Britania, a todos los sitios, a todos los poblados que fueron conquistando, ¿no? Pues hoy Reino Unido, Inglaterra, Alemania, todo subiendo, por ejemplo, por el río Ródano, por el Rin, por el Loira, todos estos ríos tuvieron importantes plantaciones, lo que es muy curioso que a día de hoy sigue existiendo y luego, bueno, es cierto que en la Edad Media, luego hablaremos de ellos, por supuesto, de los monjes, de los monasterios, pero ya en la época romana esto era muy, muy importante. ¿Qué pasó? Que también tuvieron una época de un clima muy, muy, muy favorable, como había pasado anteriormente, hace 8.000 años, en Mesopotamia. Eso fue uno de los factores e hitos muy importantes en el desarrollo de la agricultura. Climas favorables que les permitieron la expansión, además de la expansión por territorios nuevos, el cultivo de vides, cereales, de todo, para poder subsistir. Estas son cosas importantes que no podemos perder. Aquí, por ejemplo, por ahí estoy yo, en una visita por Segovia y tierras castellanas, y entonces me recordó nuestro legado de los romanos, que no siempre fueron acueductos ni edificios, sino también la cultura del vino que ellos mismos habían heredado de los griegos. Esto yo creo que es importante. Por ejemplo, aquí yo soy, como hemos dicho, soy de Zaragoza. Mi ciudad fue fundada por los romanos, por César Augusta, pues hace 2000 años, lo mismo cerca de aquí en la zona de Cariñena, la misma ciudad de Cariñena se llamaba Carae en tiempos de romanos, o como puede ser también en el sur la ciudad de Ceret, que hay una ciudad, Jerez, lo que es hoy en día Jerez, Ceret, también estuvo creada y habitada, fundada por los romanos. Es decir, que en toda España todos encontramos enseguida un lugar donde los romanos estuvieron y nos dejaron su legado. Continuamos con la expansión de los romanos por todo el mundo y con su vino. Decir que toda la cultura helena culta de los simposiums, es el pequeño paréntesis que podemos hacer, que terminó en las bacanales, ¿no? Todos hemos oído hablar de la bacanal, pues era un poco, como decir, cuando ya el simposium se iba de madre. Bromas aparte, esto fue muy perseguido por el Estado romano, se consideró algo que atentaba contra la sociedad y fue muy, 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 muy perseguido, y se hizo una caza de brujas para eliminar estos comportamientos que llegaban a la gente, a la locura en los excesos y a cometer incluso asesinatos. Con lo cual, esto es una de las partes que había que mejorar por parte del Estado romano, y así lo hizo. Y continuamos con nuestra historia. ¿Y qué pasó con nuestra historia y nuestros hitos del vino? Que los romanos florecieron muchísimo, su imperio se extendió pues por media Europa, lo que conocemos nosotros, y en el siglo V, ya después de Cristo, como sabemos, pues se produjo la caída de su imperio romano con el declive de sus estamentos, y empezaron a llegar estas tribus del norte de Europa, que nosotros siempre les hemos llamado los bárbaros, que llegaron los bárbaros. Llegaron los visigodos a España, y entonces cuando llegaron los visigodos a España fue una etapa de letargo, como hubiese puesto letargo 1, porque en España a lo largo de la historia sufrimos algún otro letargo, pero siempre salimos reforzados, como ahora. Bueno, pues llegan los visigodos del norte con su barbarie, y algo curioso, no destrozan el viñedo, no lo arrasan completamente. ¿Por qué? Porque les gustaba el vino. Ellos
eran buenos consumidores y clientes del vino de las épocas de los romanos, cuando Roma subió hasta sus zonas y sus territorios. Ellos eran grandes bebedores de cerveza y consumidores de cerveza, pero el vino, por supuesto, que también les gustaba mucho, cosa que hoy en día también Alemania es uno de los, bueno, es el principal mercado del vino español, junto con Reino Unido. Pues esto es algo que hemos seguido heredando. Como decía, no hicieron grandes avances, no hicieron ningún avance en cuanto a técnicas de vinificación, ni de cultivo, ni nada. Pero bueno, dejaron ahí lo que era la cultura del vino y la cultura del vino, las plantas, no así el hedonismo en el disfrute del vino. Así que para los visigodos era un alimento clave en su dieta, porque era un cultivo de primera necesidad para ellos. Y tan importante fue el vino en su dieta como alimento que aparecía su conservación y su cultivo en el código visigótico de Eurico. Daba reglas y nociones de cómo tenía que ser las viñas, que si arrancabas una, tenías que volver a plantar dos, en fin, era un elemento muy importante, lo cual supuso un hito en el vino, en la historia del vino de nosotros aquí en España. Pero claro, llegaron los visigodos, se quedaron, pero mientras teníamos las conquistas del norte, también llegaban todos los musulmanes empujando por el sur. ¿Y qué pasó? Que en estos siglos del 5, 6 y 8, en el siglo VIII, como todos sabemos, en el 711, pues entraron los musulmanes en la península ibérica por el estrecho de Gibraltar, en su afán expansivo también, como tenían ellos. Y la invasión musulmana del siglo VIII provocó que se estancara totalmente el cultivo y el consumo de vino en España. Todo por motivos religiosos, como sabemos, los musulmanes en principio tienen prohibido beber alcohol, también hay interpretaciones del Corán que sí que lo permiten cuando es una cantidad muy moderada y no te embriagas, no te pones borracho. Yo estoy haciendo un paréntesis, me ha tocado mucho también viajar a países así, y siempre ha sido una curiosidad que me ha gustado saber y siempre he preguntado. Y sí que me explicaban bien ellos mismos que permitido en ciertas cantidades estaba. Así pues, en el letargo del vino que sufrimos nosotros desde el siglo VIII después de Cristo, se ralentizó mucho, pero es cierto que en algunos reinos de taifas se permitía el cultivo y el consumo de manera muy moderada. También algunos cristianos que quedaban, los mozárabes, bueno, pues ellos nos perdían sus costumbres y algo sí que se plantaba y era consumo propio. De hecho, pues también se cuenta, yo leyendo y estudiando mucho esto que me apasiona, sí que por la complejidad de las casas de ellos, musulmanes que construían aquí al ser cerradas y dentro unos patios preciosos y magníficos, ¿no? Que todos seguro conocemos, consumían algo de manera moderada. Y lo curioso es que mientras aquí en España estábamos en este letargo, en Francia sí que se prosiguió con el avance y la cultura del vino, de hecho con Carlomagno en el siglo VIII, en el siglo IX, y avanzaron allí ya en Francia en técnicas de cultivo, ya empezaron a ver cuáles eran las mejores laderas, inclinaciones, suelos, el clima suave, el buen sol para que madurada la uva, pero luego también el frío por la noche para que la viña fuera bien. En fin, todo esto se fue ya cocinando y en zonas como lo que es la actual Borgoña ya existía. Fue el germen de los futuros monasterios de Cluny y Cister de Francia que luego trajimos aquí también esa cultura. Pero centrándonos aquí en nuestra cultura del vino, como hablo,
Y esta foto también la saqué porque me parecía muy interesante, también soy yo, aquí estoy en Granada, la foto aquí es en la Medina de la Alhambra y curiosamente en el cartelito aquí pequeño, aquí abajo, mi mano está apoyada y pone Puerta del Vino. En esta Puerta del Vino nos cuentan que estaba allí en la Medina de la Alhambra para acceder y que la gente que quería entrar con vino tenía que pagar tasas, impuestos, y esta puerta ya data de más tarde, de un periodo más tardío, como del siglo XIII, XIV, la ubican allí. Pero bueno, esto nos da una pista y otro hito del vino en España en aquellas épocas, que como decíamos, sufrió un letargo muy largo, y poco a poco, conforme la reconquista se iba produciendo desde el norte de España hacia el sur, se iban reconquistando territorios y los mismos cristianos volvían a plantar y a retomar las vides, sobre todo, como hemos dicho, a las orillas de los ríos. Esto es algo también importante. Y en montañas y zonas altas, porque la vid, si no lo he dicho antes, lo digo ahora, como la vitis vinífera silvestre y trepadora que hemos visto antes, es una planta súper resistente, que crece, que crecía en cualquier sitio donde nada crecía. Ahí estaba la vitis vinífera en tierras, en suelos totalmente pobres, con mucho frío, mucho calor. Esta es la esencia real de esta planta. Luego ya lo moderno es otra historia, pero la esencia de la planta. Así que en esta reconquista se fueron plantando de nuevo vides en lugares altos y a las orillas del río. Después de pasar esta época, que fue otro letargo impresionante, ¿qué pasó? Por fin llegamos a la recuperación de los viñedos, de la elaboración del vino, y esta recuperación vino de mano de los monjes. Como he mencionado antes, en Francia, en los siglos en los que nosotros estuvimos aquí, pues muy en letargo en cuanto al vino, no hablo de la cultura musulmana porque es otro mundo muy apasionante, pero hablamos del vino, ¿de acuerdo? No olvidar esto. En este letargo que nos pasó con el vino, algo importante fueron la instauración paulatina de los monasterios aquí en España, en la Reconquista, pues desde el siglo VIII al siglo XV, conforme se fue reconquistando lo que es toda la península ibérica. ¿Qué pasó? Que estos monjes pues, se dedicaban al cultivo, a la elaboración, al trabajo, el famoso ora et labora. Y también tuvo aquí algo muy importante, que el vino era considerado un alimento básico, que era necesario en el medievo porque les aportaba, aparte de calorías y alimento, algo de, como dicen, ocio y entretenimiento por el componente alcohólico que tenía, es cierto. Pero bueno, eso es importante, que estaba considerado más alimento que otra cosa el vino. También es una época en esta reconquista cuando aparecen latifundios, el concepto de latifundio, de grandes tierras, donde los grandes terratenientes empiezan a tener en sus manos grandes extensiones de tierra. Esto también ayuda a el cultivo de la vid, pero quienes se preocupan realmente por una elaboración más precisa, con más cuidado y con más técnica, fueron precisamente los monjes. De hecho, por ejemplo, en Castilla, en el siglo XIII, había más de 20 monasterios cistercienses. Los cistercienses que vinieron de Francia eran los monjes de ¿cómo le llaman? De la toga blanca, que aquí en España tuvieron una gran expansión. De hecho, es que estoy mirando porque estas fotos también son mías de archivo personal. Estas están tomadas en el monasterio de Piedra,
en Calatayud, bueno, en Nuévalos, en la zona de Calatayud, y nos ilustran de una manera muy didáctica cómo hacían los monjes de la Edad Media, en general, en lo que era toda la península ibérica, sobre todo en esta parte norte, cómo trabajaban el vino con prensas, luego lo guardaban aquí en los grandes fudres y utilizaban sus ánforas o tinajas para llevar el vino. Esto es algo muy, muy importante porque también ayudó el tema de los monjes el Camino de Santiago. Eso no quiero que se me olvide. El hablar del Camino de Santiago, que el jueves creo que tenemos una charla muy interesante con los vinos de Galicia, y precisamente sí que se habla mucho de lo que es el Camino de Santiago, cómo ayudó a la expansión, comunicación de lo que es el vino, porque el Camino de Santiago entraba desde Francia y sobre todo todas nuestras regiones que están cerca de los Pirineos, empezando pues desde Navarra, Aragón, La Rioja, yendo hacia Castilla, hasta llegar a Galicia. Eso fue un peregrinaje muy importante que hizo que la cultura del vino también se extendieran. De nuevo, aquí el clima jugó un papel muy, muy, muy importante porque estas principales latifundios y monasterios estaban alrededor de las dos arterias principales de España, que son el río Ebro y el río Duero. Entonces, en esta época de los musulmanes fue muy importante este reconocimiento. Siguiendo con todos los hitos que vamos hablando del vino y cómo ha llegado hasta nosotros, algo importante ya cuando había terminado la Reconquista, que nos pusimos ya en el siglo XV y ya había hábitos de beber vino, de consumir vino, especialmente en Castilla, tal vez pues por la historia de los reyes, las cortes. Se bebía tanto vino en el norte como en el sur. Y ahora vamos a entrar en uno de los importantes hitos que cuando termina la Reconquista, ya en el siglo XV, es cuando se produce la expansión española. España fue una potencia marítima en el siglo XV. Descubrimos América con Colón en el XVI, luego con las posteriores expediciones de Cortés y todos estos exploradores que se iban hacia el oeste, pensando que llegaban al este. Pero, en fin, uno de los hitos importantes a lo que voy por centrarnos de nuevo en el vino es el transporte allende los mares. El transporte fue algo muy, muy importante para enviar el vino. Se transportaba en grandes toneles y no existían unos protocolos especiales de crianza y nada. El puerto principal desde donde salían estas grandes flotas era desde el sur, desde Cádiz, Sanlúcar, toda esta zona que llevaba los vinos de Jerez, de la ciudad que antes también hemos hablado, ya romana, era Ceret. Bueno, pues continúan, allí había vinos y los iban transportando tal cual, pero también se dieron cuenta con el tiempo que los largos viajes se estropeaban, es cuando les empezaron a añadir alcohol. Bueno, esta es una historia también muy bonita, pero estábamos centrándonos en el transporte. Entonces, uno de los hitos, como digo, es el transporte en los toneles en el siglo XV. De hecho, una flota podía transportar más de 100.000 barriles de una atacada. De hecho, también como se estropeaba el vino, ¿qué pasó? Lo mismo, dijeron, vamos a llevar las vides allí y entonces nosotros las cultivamos. Esto fue también de la mano de jesuitas que ya allí se estaban implantando. Esto es algo importante para el hito de la calidad del vino. ¿Y qué pasó con el transporte? Dos de los hitos también súper importantes que están en el vino, ya llegando a la época moderna, es el corcho. El corcho
se convirtió en el cierre hermético y seguro. La implantación del corcho en las botellas de vino, de vidrio, se calcula bien, es del siglo XVII. Aquí en España, y más o menos. Luego tenemos también la historia cuando surge o no surge de todos los alcornocales que tenemos en Gerona, en toda la cornisa arriba de Cataluña y la zona sobre todo de Gerona, y en Portugal, grandes productores a fecha de hoy también de corcho natural. Esto supuso porque a lo largo de toda la historia se encuentran escritos y vestigios que sí que se conocía el corcho, no tanto para tapar las tinajas y las vasijas, que se tapaban de otras maneras, pero bueno, el corcho como hito en el vino data del siglo XVII, donde se consigue adaptar el corcho a las botellas para que no se salga el vino, para que no le entre el oxígeno, y todos estos antecedentes vienen muy relacionados con la historia precisamente del cava y de Dom Periñón, cómo consigue descubrir lo del corcho, en fin, esa historia también es muy bonita, pero ahora no viene al caso. En fin, como digo, es uno de los hitos muy, muy importantes, el cerrar las botellas de vidrio, que las he puesto aquí, van casi al unísono, la botella de vidrio con el corcho, porque la botella de vidrio, cuando se generaliza su uso, como lo conocemos hoy en día, es también a partir del siglo XVIII. Anteriormente, en la historia del vidrio, de hecho, se supone que el vidrio, los estudios arqueológicos lo datan de épocas de egipcios que viajaban mucho, entonces por azares de la vida, por coincidencia se crea, pero centrándonos como hito en el vino y la calidad del vino actual es la botella de vidrio con su origen manufacturado, por así decir, en Reino Unido, en Inglaterra. Al principio eran botellas como más redondas, de cuellito fino alargado, con cristales mucho más oscuros por la cantidad de arena que le añadían. Pero bueno, todo esto se fue afinando, las técnicas se fueron perfeccionando, sobre todo en Reino Unido, y también venían, bueno, de Murano, pero en fin, nos centramos en la botella de vino para el uso del vino, como el almacenamiento y el consumo. Era un recipiente, la botella, pues era un recipiente neutro, estanco y al principio era frágil, y por eso empezaron a cubrirlo con paja, con cuero, con otros materiales para que no se rompieran. Toda esta evolución del siglo XVII, XVIII, XIX fueron perfeccionando y, como digo, llegamos a botellas que conocemos, ¿no? Ahora en la actualidad. Por eso es otro hito de los importantes la aparición y adaptación del vidrio a las botellas de vino. En cuanto a las botellas de vino, se elaboraba, ¿y qué pasó? Otro de los importantes hitos fue la crianza del vino en barricas de roble. Esta tecnología o esta forma de hacer el vino a España aquí nos vino en el siglo XIX a través de los franceses del estilo bordelés, que llegó con los negociants franceses en el siglo XIX. Desde luego que Burdeos en esa época es cuando vienen grandes cambios en cultivo, en elaboración, y a nosotros en España nos supuso un hito porque aprendimos y conocimos la crianza del vino en barricas de roble. En este caso francés, también había americano que había venido de las Américas, pero en este caso del roble francés, para afinar los vinos y hacerlos de una manera más elegante, por así decir. Pero ¿qué pasó cuando todos estábamos aquí también muy, muy felices y muy contentos? ¿Qué nos pasó? Que de repente a finales del siglo XIX, concretamente en 1878, llega la filoxera a Europa y concretamente a nosotros, a España, a finales. ¿Qué nos pasa? Nos devasta todos los viñedos, nos quedamos sin viñas
toda Europa prácticamente, casi toda España, alguna zona se salva un poquito y esto es lo que hace que se vuelva a tener una conexión con Francia, donde llevaban vinos nuestros allí para surtirse y comenzó un comercio entre Pirineos con nosotros. Eso fue algo que fue otro de los hitos que nos hizo, bueno, quedarnos en letargo, como he puesto aquí. De momento es el letargo 3, el letargo 4, no sé cuál será. Estamos en el letargo 3 y era cuando decía se arrasa en Francia y se viene aquí. Entonces ya iniciamos con el siglo XX, con la primera mitad del siglo XX, una época muy complicada de guerras mundiales, de guerra civil de aquí en España, el crash del 29, vamos, la primera mitad tremenda, complicada, desastrosa, y es donde se vuelve a reinventar el viñedo. En España hay que volver a reinjertar todo con pie americano para que el bicho de la filoxera no se coma las raíces, pero replantarlo, injertarlo con nuestras variedades autóctonas, porque como hemos dicho, esta serie se llama La fiesta de uvas en España. Veremos ahora unas pequeñas pinceladas, unas fotos muy bonitas que servirá de preámbulo para siguientes charlas, ver la maravilla que tenemos aquí en España. Y así en la segunda mitad del siglo XX comienza otro de los hitos importantes, que es una revolución en la industria alimentaria, que por ejemplo aquí concretando no solo ya en el vino, empezamos a controlar la fermentación con depósitos de acero inoxidable. Veis aquí, esto que señalo con la flecha son camisas que pasa agua fría para bajar la temperatura cuando en la fermentación sube mucho. Esto va a hacer que tengamos vinos de súper calidad, así como la higiene en las bodegas. Veis aquí estos suelos rojos tan bonitos de resina de epoxi. Bueno, pues todo esto es un hito muy importante en nuestra industria del vino porque ya es una industria alimentaria y muy controlada y con mucha salud y sanidad. Este es otro de los hitos muy, muy importantes que se desarrolla sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, como digo. Y entonces, ¿dónde llegamos? A la época actual y a hoy, y así ya con esto iremos terminando. ¿Qué pasa? La recuperación. Este mapa es el último que ha emitido el Ministerio de Agricultura, está en su página web con la campaña Alimentos de España, donde quedan reflejadas, como veis aquí, todas las denominaciones de origen de España. Ahora alrededor creo que hay un 72, porque luego hay otro mapa todavía más completo que se superpone con las indicaciones geográficas protegidas. No son denominaciones de origen, están en otro escalafón en la pirámide, que de eso podemos hablar otro día, en la pirámide de calidad, y aquí están las denominaciones de origen controladas. También los vinos de pago. Como veis, toda España, de hecho, España en la actualidad es el viñedo más grande del mundo. Contamos con 1 millón de hectáreas de viñedo con uvas para elaborar vino, eso es importante. Elaboramos vino en las Islas Baleares, en Canarias, en el sur, Andalucía, Valencia, en Extremadura, Castilla-La Mancha, en Salamanca, en Cataluña, Aragón, Rioja, Navarra, en País Vasco con sus chacolís, en Cantabria, ahora también en Asturias, en Cangas de Narcea, todo Galicia, con todas sus denominaciones de origen maravillosas, bueno, y toda la Ribera del Duero, Rueda, Cigales, en fin, tremendo. Somos una fiesta de uvas y por eso aquí sí que quería deciros, fijaros, en el mundo hay 7,5 millones de hectáreas de viñedo en el mundo y 1 millón lo tenemos aquí en España. Por ir ya simplemente terminando, quiero contaros, bueno, aquí tenéis una pequeña fotografía también de numerosos cursos que he hecho de cata, a los que yo he asistido, también muchos años formándome, estudiando, una paleta, un arco iris precioso de vinos, desde dorados, blancos,
más rubí, púrpuras, tinta china, en fin. Es esta fiesta de la que nos debemos sentir muy orgullosos. Comentar que en España, como todo el mundo, existen los viñedos viejos, que estos son las viñas en vaso, algo importante, de las que se han recuperado bastantes y sigue habiendo muchas, en contraposición a lo que son los viñedos modernos. Como veis aquí, son filitas de viñedos así en espaldera, por los cuales pueden pasar las máquinas para hacer sus tratamientos, para hacer la vendimia a máquina, así como en las otras la vendimia tiene que ser manual. Eso es bastante importante. Son dos conceptos, dos filosofías también de hacer vino, de elaborar, de cultivar. ¿Y qué hablamos? Pues hablamos de lo que... Vamos a dar unas pinceladas de nuestras uvas reinas, o las que más tenemos aquí, por ejemplo, hablaros del tempranillo, de esa fina elegancia del tempranillo, que aquí en España tenemos más de 200.000 hectáreas en la actualidad, lo que supone nuestra uva tinta reina, porque en España, aunque parezca lo contrario, son hitos, la más plantada es una uva blanca que se llama Airén, pero dentro de las tintas es nuestro tempranillo, que como sabemos el tempranillo pues se cultiva, yo diría, en toda España. Difícil es la región que no tiene tempranillo, Galicia no tanto, y por el sur Andalucía, pero el tempranillo lo tenemos por todas las zonas, y también tiene otros nombres, se llama tinta fina, cencibel, tinta del país, ojo de liebre, ul de liebre en catalán. Tiene diferentes nombres, pero principalmente se da, por supuesto, en La Rioja, en Navarra, en Castilla, en Aragón, las zonas más principales. Así rápidamente os cuento algo de la garnacha. La garnacha, nuestra querida garnacha, sobre todo yo que soy de Zaragoza, de Aragón, cuna de la garnacha, una uva resistente a todo, dura donde las haya. Yo a veces la comparo con Agustina de Aragón. Es resistente al viento, al frío, al calor, al viento, al cierzo. Y es una uva, una vid muy resistente, pero luego que nos da una concentración de aromas y matices que son una maravilla. Esta variedad de uva es otra de las reinas que tenemos aquí en España, como tintas, y es una también de las más plantadas, la garnacha tinta, porque luego también tenemos la tintorera, la peluda, y si las juntamos todas sería la segunda variedad. Pero tenemos en tercera posición, depende también de los años, bueno, las hectáreas que están plantadas, según los datos también del Ministerio de Agricultura, es la Bobal, una uva que a mí me encanta, ¿no? Cuando voy a la zona de Valencia, de Utiel, de Requena, por estas zonas, es una uva sobria, muy, muy austera, pero que han conseguido dotarla de mucho sol, de mucha golosidad y de vinos muy, muy buenos, y sobre todo muy representativos de lo que es el Mediterráneo. Francamente, por ejemplo, tomé esta foto el año pasado en la vendimia y me quedé francamente enamorada, aparte de los vinos que da. ¿Qué decir de las uvas blancas? Pues podemos hablar de las uvas blancas. Tenemos nuestras reinas, la fruta atlántica del albariño, una fruta, una uva que tiene ese punto de acidez, de frescor del Atlántico, pero que da vinos súper aromáticos e intensos y que son una maravilla en la denominación de origen Rías Baixas. Allí, que es una zona que es un microclima, que es un paraíso cuando paseas por todas las zonas de las Rías Baixas, desde el Salnés a Rosal, a cantidad de lugares maravillosos. Otra de nuestras reinas, aquí me ha gustado poner ya recordando a nuestros ancestros y nuestro simposium, la Verdejo, una frescura equilibrada, una uva de la denominación de origen Rueda, cerca de las orillas del Ebro, donde también encontramos muchísima frescura con un equilibrio de madurez,
de dulzor, de frescura y que nos hace disfrutar. La Verdejo, de hecho, los últimos estudios también de marketing Nielsen son de los vinos blancos que más consumimos los españoles porque nos encanta. Y lo hacen muy bien y se han apuntado muchas bodegas a hacerlo estupendamente. Aquí luego otra, qué decir de la garnacha blanca, lo mismo, todo el origen de esta uva, de la uva garnacha que está en la ribera del Ebro, toda la parte sur de Zaragoza, en cuanto a la tinta, que hablamos de Cariñena, Borja, Calatayud, baja hacia el Ebro, y se adentra en Cataluña, hacia la zona de Terra Alta. Aquí encontramos en Terra Altas y en el Bajo Aragón también una garnacha blanca que tiene ese puntito de acidez, pero está muy soleada. Vinos maduros, intensos, muy, muy golosos. Es algo que merece la pena probarla. Ya por ir despidiéndonos y no... la última, y sin olvidarnos, hemos ido también con las blancas del norte al centro, bajando al sur, como no contar con la uva PX, Pedro Ximénez, o esa frágil dulzura, una uva de piel fina, muy frágil, que hay que cuidar con mucho cuidado y mucho esmero, y que luego resulta dulce, dulce, dulce por la condensación y concentración de calor y sol que tiene para elaborar esos estupendos vinos finos, olorosos. Esta uva muy originaria y totalmente de la zona de Córdoba, de Montilla, de Moriles, muy circunscrita a esa zona, con larga tradición y larga historia. Así, con la enumeración de estas uvas, que francamente es una fiesta, y podríamos seguir y seguir y seguir, porque uvas tenemos miles y cientos, pero bueno, siempre nos concentraremos en las más conocidas. He querido daros una visión de lo que disfrutamos hoy en día, de los hitos, de por qué cultivamos el vino, toda la tradición que llevamos, histórica, cultural, y por qué nos gusta tanto el vino, y siempre pues estamos brindando, ya sea en persona o en virtual, pero yo lo que no he querido dejar es el poder hacer un brindis con vosotros, con una de mis uvas blancas, para dar por finalizada la charla. Y nada, espero sobre todo que os haya gustado. Salud. Susana, salud. Oye, qué maravilla, la verdad, todo lo que nos has contado, que parece que las vides y el vino han estado ahí en nuestros campos toda la vida y no, fíjate de dónde vienen. Fíjate, con altos y bajos, pero bueno, ahí estamos. Esperemos que no haya un cuarto paréntesis, esperemos que no, que todo continúe así. Bueno, Exacto. Susana, la verdad es que solo me queda agradecerte, la verdad, todo lo que nos has contado, lo bien que nos lo has contado y la suerte que hemos tenido todos los que hemos estado viéndote, porque hemos aprendido un montón de cosas. Y también decirle a la gente que nos está viendo que, como esto es un ciclo en el que vamos a hablar del vino que arrancamos hoy, que periódicamente seguiremos haciendo más charlas tan interesantes como esta, simplemente para que se apunte en la fecha, que el próximo jueves, el 8 de octubre, también a las 7 de la tarde, pues vamos a hablar también de un tema muy interesante. Es el camino del vino, se ha titulado esta presentación, y estará con nosotros Antonio Míguez Amil, que es el director de la Oficina de Turismo de Rivadavia. Y él nos hablará, como has adelantado antes, bueno, pues la importancia también que ha tenido el vino en el Camino de Santiago, que además nos toca muy de cerca, y que, pues lamentablemente por esta situación que tenemos ahora de la pandemia, creo que es un plan maravilloso para poder conocer nuestro país y nuestra gastronomía. Con lo cual, estáis todos invitados para el jueves que viene a disfrutar también de esta fantástica charla. Susana, nos vamos a ver seguramente próximamente, y estaba pensando hacer alguna cata así online, que no sé cómo podría quedar, pero sería muy interesante. Hombre, o por lo menos elegir alguna uva muy típica que todo el mundo pueda coger, porque yo sí que recomiendo que vayan todos los amantes del vino a sus tiendas del barrio, locales, que hablen con sus tenderos, sus amigos, que les recomienden vinos, que les cuenten muchas cosas. Oye, quedamos un día todos con una tempranillo.
por ejemplo. Eso Sería es. muy bonito. Ahí lo dejamos, hablaremos y para ver cuándo podemos hacerlo. Susana, millones de gracias por todo lo que nos has contado y esperamos verte por aquí muy pronto. Muy bien, gracias y salud para todos. Un abrazo para todos, gracias.